Ahí hay mucho material, además es un centro de reunión, ahí al final toda la gente se va y está conectada y está platicando. Tenemos materiales de Armando Alducin. Dos cosas importantes. En febrero viene Teresita Alducin para capacitar a la gente, y vamos a estar anunciando a ver quién quiere, para capacitarnos en consejería bíblica específica. O sea, se va a capacitar a alguien para que dé consejería bíblica a jóvenes, que es muy diferente, a matrimonios, ¿sí? A damas, o sea, específica va a ser la preparación de la consejería que viene a dar Teresita en febrero, y en mayo seguimos con este proyecto de un seminario de matrimonios en donde queremos juntar 150 matrimonios. Ahora que vino Armando la vez pasada, hace algunos meses, juntamos 50 parejas aquí, de nuestra iglesia nada más, eran 40 y tantas, ¿no? 40 y tantas, 50 por ahí. Pero nos llama la gente, porque cuando viene Armando vienen de todos lados y nos dice, ¿cuándo hacen un seminario aquí? No sé cuántos de ustedes saben que nos vamos, Lilianita y Jorge, Anderson y su familia, yo y Sandrita, nos vamos este miércoles al seminario de matrimonios que organiza nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo en Cancún, México. Pobrecitos de nosotros, ya sé. Entonces, vamos a estar allá y tenemos diferentes objetivos. Ya hemos tomado seminarios matrimoniales, pero ha crecido mucho la organización. Tenemos más de 22 iglesias, tenemos iglesia en Costa Rica, tenemos iglesia en Colombia, en Chile, en Argentina, en Francia está Mauricio Salazar, nosotros estamos aquí en Denver, y queremos conocer a toda esa gente que se ha unido al grupo de Vida Nueva para el Mundo. Esto comenzó como Vida Nueva para México, ahora es Vida Nueva para el Mundo. Bueno, ahora sí, véngase por favor al Libro de los Hechos. Hicimos una pausa la semana pasada. Libro de los Hechos, estamos siendo grandemente bendecidos con este libro de los Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo. Le estamos siguiendo los pasos al apóstol Pablo. Ya termina su tercer viaje misionero. ¿Sí? Recordemos que oran todos los líderes, lo abrazan y oran allí en la playa de Mileto. Las hijas de Felipe el Evangelista profetizas, y el profeta Agabo le da una profecía. ¿Se acuerdan? Que se agarra el cinturón de Pablo y se amarra los pies y se amarra las manos y dice, esto le va a suceder al dueño de este cinturón. Y le estaba profetizando que venían prisiones, y a partir de aquí vamos a ver lo que sucede con Pablo ya yendo a Jerusalén. Y hay enseñanzas preciosas el día de hoy. No pudieron convencer todos los hermanos en su cariño para que no fuera a Jerusalén, y se fueron de Cesarea a Jerusalén. Está Cesarea a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Cuando tengo oportunidad también de visitar, nosotros nunca hemos ido, pero dicen que es precioso. Esto es increíble, porque en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, Dios usa el holocausto. Escuche esto, Dios usa el holocausto, en donde fueron sacrificados 6 millones de judíos, y las Naciones Unidas en ese tiempo eran la corte suprema del mundo. Era una organización muy sólida y muy fuerte, y quisieron evitar ellos que volviera a suceder una cosa tan grave como la que Hitler quiso hacer, de adueñarse del mundo y los planes que tenía. Y entonces Dios mueve el corazón de toda esta gente junto con Estados Unidos e Inglaterra, y le devuelven la nación de Israel. Sacan al Imperio Otomano y a otros grupos que había, y le devuelven la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Le devuelven la nación de Israel, Jerusalén y muchas otras zonas a los judíos. Golda Meir y Ben Gurión alzan la bandera de Israel, la estrella de David, y desde ese momento los empiezan a atacar. Y le quiero decir algo, porque esto es increíble y precioso. En Amós 9, 14 y 15, no se lo voy a leer ahorita, pero hay una profecía que dice que Dios los iba a volver a traer. Se llama la dispersión, o sea, hace 2000 años fueron dispersos por todos lados los judíos, y en la Segunda Guerra Mundial estaban en campos de concentración en Rusia, en Polonia, en todos estos lugares. Dios los trae de regreso. Israel era un desierto, y mire, plantan un
árbol por cada persona que se murió en el holocausto. 6 millones de árboles. Usted va ahorita a Israel, es un paraíso, vergeles, viñas, y lo dice ahí en Amós 9:14, o sea, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Pablo se va a Jerusalén por tierra, y tal vez recordaba cuando iba con los niños. Acuérdense que va a celebrar las fiestas judías, el Pentecostés y todas estas cosas. Llevaban algunos discípulos de la iglesia de Cesarea junto con él. Voy a leer tres porciones, así lo vamos a dividir, del 17 al 20, la primera porción, después del 21 hasta por ahí del 35, y luego ya de la última porción la vamos a leer. Así es que vamos a leer los primeros 3 versos del capítulo 21, en donde nos quedamos la semana pasada, 17, 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es Santiago, el líder de la iglesia. Esto tiene una explicación. Jacobo, Santiago, es el mismo nombre. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, los líderes de la iglesia, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Vemos en primer lugar aquí al líder principal de la iglesia, Santiago, y a los ancianos. Todo esto viene del Antiguo Testamento, de las sinagogas, cómo se establecía. Ya hemos hablado de las formas de gobierno de cada iglesia. Se establecía un líder y tenían ancianos, ¿verdad? Y Pablo comienza a contarles una por una las cosas que Dios había hecho a través de él. Y dice aquí la palabra de Dios que todos se gozaron con este reporte y obviamente glorificaron a Dios. Hay varios motivos de por qué se gozaron. Desde luego, el reconocer y admirar lo que nosotros estamos viviendo también, la expansión del Evangelio. Cómo Dios usa este hombre. Acuérdense cuando comenzamos el libro de Hechos, en Hechos 1:8, venía la promesa de que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces Dios usa a Pablo para ir a predicar toda Europa del Sur, lo que ahora es Turquía, Grecia, todos estos lugares. Él abrió iglesias, un verdadero apóstol, Pablo, y todo eso se lo cuenta a los líderes y se gozan ellos por esta expansión del Evangelio. Y recuerden también que hay pasajes en la Biblia paralelos, y si usted lee 2 Corintios 8 y 9, y si lee Romanos 15, 31, se explica que trae ofrendas de los hermanos de Macedonia porque había mucha pobreza en Jerusalén. Y él trae las ofrendas. Nosotros estamos experimentando, esto es increíble, lo estamos experimentando esto. Dani se va a Porto Alegre, está en misiones, conoce allá una iglesia y ya vieron la vez pasada cómo pudimos bendecir a niños que no tienen agua, se compraron tinacos, se compró agua y pues ya tienen agua para tomar. Entonces es algo maravilloso. Las misiones es uno de los 3 pilares del cristianismo: la predicación de la palabra, la oración y las misiones, el evangelismo. Esos son los pilares de la iglesia. Y eso es lo que nosotros nunca nos vamos a apartar de ello, ¿verdad? Entonces traían la ofrenda y vieron que había millares de conversiones. Pero, y aquí viene un pero, y lo vamos a tratar de explicar. Fíjese bien lo que dice a partir del verso 21, y me extiendo ahí hasta el 26. Dice: pero se les ha informado, y aquí ponga mucha atención, porque lo vamos a explicar. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Estamos en Jerusalén, ahorita voy a explicar que hay judíos creyentes de Cristo y judíos no creyentes de Cristo, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Todas estas acusaciones falsas, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido,
Haz pues esto, está aconsejando el líder de la iglesia a Pablo. Esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Este es el voto nazareo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, y aquí citan palabras del concilio de la iglesia que vimos en Hechos 15, que no guarden nada, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no necesitan ellos guardar nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vamos a revisar este pasaje. Santiago conforta a Pablo, pues es el líder de la iglesia, y le dice: gracias, hemos sabido los reportes de que miles se han convertido de la idolatría en Éfeso. ¿Se acuerdan que admiraban a Diana de los Efesios, del judaísmo, de todos se han convertido a Cristo? ¿Sí? Pero también le advierte que hay mucha oposición de parte de los judíos. Recordemos, y tenemos que comprender el contexto cultural, estamos hablando del que era un asesino. Hay mucha gente que todavía se acordaba de Pablo, como Saulo de Tarso, cuando iba a perseguir a la gente y los traía al Sanedrín, ¿verdad? Entonces le dice el líder de la iglesia a Pablo que hay mucha oposición en Jerusalén de parte de todos los judíos. Y aquí hay una cosa que dice: se les ha informado. Aquí tengo una aplicación práctica para todos nosotros. Esto de oír un rumor y darlo por hecho es gravísimo, hermano. Nosotros aquí tratamos de crear una cultura de transparencia, nada de que me dijeron, véngase con la persona de frente para saber qué está pasando, ¿verdad? Porque es importante que cuando llega alguien y pues fíjate que me dijeron esto y lo crees inmediatamente, necesitamos, ¿sí?, nosotros estar de frente con las personas. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Habían oído rumores y nada de las acusaciones eran ciertas. Ahorita lo vamos a probar, ¿verdad? Entonces es necesario entender el contexto histórico-cultural de este relato. Les voy a dar algunas piececitas del rompecabezas. Había judíos ortodoxos, había judíos cristianos y había una mezcla muy grande en Jerusalén, sobre todo en las fiestas, de griegos, de romanos, en fin, de todas estas cosas. Los judíos cristianos, escúcheme, seguían yendo al templo, seguían circuncidándose. Cristianos todavía, judíos, iban a las sinagogas los sábados. El celo por la ley continuaba, no se acabó totalmente cuando se convierten al Señor. Pablo mismo predicaba en las sinagogas. Pablo mismo circuncidó a Timoteo en Hechos 16:3. Y todo con una razón que vamos a tratar de explicar. Le pedimos a Dios que nos permita saber estas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí se menciona que a los gentiles no se les obliga a que guarden la ley, a que se circunciden, a que guarden el sábado, a que no coman alimentos inmundos. Miren, ¿se acuerdan que vimos Hechos 10? La visión que tiene Pedro. Allá está en el mar Adriático y está en la azotea y ve en visión un lienzo, esto lo vimos en Hechos 10, un lienzo con animales que los judíos tenían clasificados como inmundos. Y Dios le dice, mata y come, y le dice, Pedro, ya siendo cristiano, habiendo estado con el Señor, habiendo estado con Él 50 días después de la resurrección, habiendo ya recibido el Espíritu Santo, y todavía seguía con que no podía comer. Le dijo, no puedo comer cosa inmunda, y el Señor le dice, no digas que es inmundo porque yo ya limpié todo. Recordemos que esta visión Dios se la da a Pedro para que supiera que los gentiles no eran inmundos y que los iba a alcanzar el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los judíos seguían todavía guardando muchas cosas de la ley, judíos cristianos y los judíos que no eran cristianos. Y ahorita lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces,
Pablo no les enseñaba que apostataran la ley de Moisés, circuncidó a Timoteo. ¿Qué era la circuncisión? Todo varón, según Moisés, tenía que ser circuncidado al 8º día, y lo seguían haciendo ellos, ¿verdad? Lo que era grave, y Pablo sí enfrentaba a los que decían que si no te circuncidabas, no podías ser salvo. Ahí sí los enfrentaba Pablo, ¿verdad? Entonces, a Timoteo lo circuncida, a Tito no lo circuncida. O sea, Pablo tenía una sabiduría especial que Dios le había dado para saber cómo manejar las cosas. ¿Se acuerdan que para venir a este lugar, a estas fiestas, qué hizo Pablo? No crea que le estoy enseñando mi cabellera, se rapó. Él iba a participar como un judío, porque amaba a su pueblo judío, él iba a participar también en esta cuestión del voto nazareo. Esto está muy explicado en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 21, en qué consiste todo esto. Rápidamente le digo, este voto comprometía a un israelita a servir a Dios por un tiempo determinado, ¿verdad? Y durante ese tiempo se ofrecían diferentes sacrificios, diferentes animales, y cuando se ofrecían esos animales, se incluía cortarse el cabello, y el cabello tenía que ser quemado. Fíjense nada más qué cosas tan increíbles, tenía que ser quemado junto con las ofrendas. O sea, aunque eran judíos cristianos, mantenían sus promesas a Dios. Cuando ellos se rapaban y decían un voto y por este tiempo, y ellos mantenían esas promesas, que dice el libro de Eclesiastés, que mejor es que no prometas y no vas a cumplir. Principios muy preciosos que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Santiago, líder de la iglesia, y los ancianos le recomiendan a Pablo a que participen en una ceremonia en el templo junto y que se lleve a 4 varones, ahorita lo vamos a ver, para que demuestre a toda esa oposición judía que lo quería matar, ahorita lo vamos a ver cómo lo quieren linchar, que no era cierto ninguna de las acusaciones, ¿verdad? Entonces, esto lo hace Santiago, y Pablo escucha esta recomendación y está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Recordemos que los cristianos judíos no abandonaron, repito, no abandonaron inmediatamente la ley escrita. El libro de los Hechos nos lo revela así, ¿sí? Cuando los judíos se convierten a Cristo, seguían yendo al templo. ¿Se acuerdan que decía, iban a la hora novena? ¿A qué? Al templo a orar. Seguían yendo a las sinagogas los sábados. Pablo predicaba en las sinagogas los sábados, ¿se acuerda? Ellos seguían todavía observando todas estas cosas, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros que Pablo, y es donde quiero que ponga atención, véngase a 1 Corintios 9, y aquí vamos a sacar tal vez la enseñanza más grande del día de hoy. 1 Corintios 9, ¿por qué Pablo hacía estas cosas? O sea, ¿por qué dijo, sí, me rapo, llevo a los hombres, voy a hacer todo lo que me está diciendo Santiago? 1 Corintios 9, está muy claro, hermano, pero hay una enseñanza preciosa aquí. 1 Corintios 9, verso 23 en adelante, por favor. Verso 23, perdón, del 20 al 23, perdón. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Desde el 19 voy a leer. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, Pablo está diciendo, hermano, algo que tenemos que aprender, precioso. Cómo abrir puertas con mi familia, cómo ganar y abrir puertas con mis vecinos, con la gente que no conoce del Señor. Y por favor, que Dios te dé sabiduría. Yo no te estoy diciendo, no quiero poner ejemplos porque yo no te estoy diciendo si tomas o si te pones a tomar con... No, yo no te estoy diciendo eso, que Dios te dé sabiduría
pero tenemos que abrir puertas. Y muchos cristianos han caído en el error de pelearse con su familia. Y no hay cosa más terrible que dividir una familia por cuestiones de pues que tú eres católico, que el otro es mormón y que tú eres aleluya y que tú eres cristiano. Hermano, hay que ser sabio. Mire, yo di el testimonio breve este viernes de cómo yo me convierto al Señor en 1990. Desde 1986 el Señor ya me estaba buscando cuando entré a esa iglesia y que estaba yo a punto de llorar. Y desafortunadamente nosotros crecimos en una iglesia legalista, muy legalista. Entonces, yo era legalista, porque a mí me habían llenado. Dice la Biblia que tal cual es el sacerdote, el pueblo es. Entonces, la enseñanza que nos daban los pastores, todo lo que vivíamos y nos nutríamos de esa iglesia, era legalismo. Entonces, yo era legalista. Y yo me peleé con mi familia, hice un error gravísimo. Mi hermana preciosa llegaba, Irene Méndez, y me decía, mira, estoy leyendo un libro de cómo mejorar mi matrimonio. Le agarraba yo el libro y le decía, ¡es el demonio! Pues ya no me quería ver mi hermana, o sea, ¿me entiende? Pero yo no sabía, yo estaba en ignorancia, hermano. Estaba en ignorancia. Entonces, que Dios te dé sabiduría. Nos invitaron a una boda y ahí estuvo también mi esposa. Y fuimos parados respetuosamente allá atrás. Yo me quedo parado. ¿Por qué no lo voy a hacer, hermano? Para ganar a mi familia. Es importante que Dios te dé sabiduría. Y Pablo estaba haciendo esas cosas para ganar a su pueblo, a los judíos que tanto amaba, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo estaba dispuesto a cooperar con estos hermanos de Jerusalén, ¿sí? Y aunque el plan fue interrumpido, ahorita lo vamos a ver, dice él que estaba ahí para ganar a todos estos judíos. Regresamos a Hechos 21, por favor. Regresamos a Hechos 21. Y vamos a continuar, porque hoy vamos a terminar este capítulo. Y bueno, le tengo envidia al Mauro porque le toca predicar una porción bien preciosa. Ok, vamos a leer ahora tercera porción del 27 al 36. Dice así, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, todo esto tiene que ver con el nazareato, unos judíos de Asia, al verle en el templo, fíjese las acusaciones, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos, mire, contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo. Ahorita explico esto, lo hemos explicado allá abajo en el libro de Efesios. Y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad, ahí está otra vez, nada más porque lo vi y creo un rumor, ¿verdad? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, hasta aquí, no sé cuántas veces lo han querido ya matar, no las he contado todavía, pero ¿qué no le ha pasado a Pablo, verdad? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno. Recuerden que Jerusalén estaba gobernada era una provincia romana, por el César, por los tribunos, los cónsules y todo esto, ¿verdad? Entonces se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y pues ellos tenían la responsabilidad de parar disturbios, ¿verdad? O sea, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, o sea, lo estaban linchando. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero con la multitud enfurecida, dice aquí que unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, o sea, sacarlo del templo y llevarlo a las gradas. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, ya lo llevaban en vilo, colgando, se lo habían arrebatado a la multitud. Fue llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera, ¿verdad? O sea, Pablo representaba una amenaza contra el judaísmo.
A Esteban, recuerden que también lo acusaron falsamente, y aquí hay una doble acusación. Primero, de estar en contra de la ley, y luego de meter a un gentil en el templo. Esto era, los judíos, acuérdense que eran una cosa tremenda. Ahora que estamos estudiando el libro de Efesios en el estudio bíblico, vimos que había en el templo una pared, ¿sí? Una pared que dividía para los gentiles un lugar. Los gentiles no podían acceder al atrio donde los judíos accedían, y había letreros, escúcheme, en latín, en hebreo y en griego, para que todos vieran, de pena de muerte a quien pasara a quien se metiera al atrio de los judíos sin ser judío. Si eras gentil o griego de otro, no podías, había un lugar especial, esa pared. Entonces la acusación es de que había metido a Trófimo al santuario de los judíos, y esto no era cierto. Pues nadie se iba a atrever a hacer eso con la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son históricas, pero el amor de Pablo hacia su pueblo era inquebrantable, hermano. Inquebrantable el amor de Pablo por los judíos. Y es el mismo amor que tú y yo tenemos que tener por los demás, y por la gente, y por mi familia, y por mis vecinos. Y tú tienes un universo donde tú te mueves ahí en tu casa, ahí tienes vecinos. Tienes un universo en tu trabajo, en el campo de trabajo, y con tu familia, y Dios te puede usar, hermano, como usó a Daniel en un ambiente tóxico en Babilonia, y dice la Biblia que Daniel era una lumbrera en medio de todo eso, y que Dios nos use como instrumentos en donde Él nos ponga. No para agarrar a bibliazos a la gente, ¿sí? No para mandarlos al infierno, ¿sí? Como lo hacíamos antes, sino para hacer luz, hermano, para hacer luz. Y que la gente diga, yo quiero, yo te he visto, yo he visto cómo enfrentas los problemas, las situaciones, cómo eres agradecido, qué es lo que tienes. Nos ha dicho eso la gente, hermano. Ahí estás abriendo una puerta para que la gente conozca. Con tu testimonio de vida, con tu testimonio de vida. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, le avisan al tribuno, ¿sí? Se apoderan de Pablo, había toda clase de gente en el templo, y fíjese qué increíble, lo sacan del templo, qué increíble, para no manchar con sangre el templo. Esto está, mire, se lo muestro, Segunda de Reyes 11:15. Hermano, aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahorita le cuento una anécdota. Segunda de Reyes 11:15. Segunda de Reyes 11:15. Si no encuentra Segunda de Reyes, véngase a los estudios, no sabe usted dónde están la Biblia, los libros de la Biblia. Más el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que le siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Y si usted lee el contexto, era porque no querían manchar. Era tan sagrado el asunto que no querían manchar. Entonces estaban despachando a Pablo, lo sacan afuera para lincharlo allá, para que con la sangre no manchara el templo, ¿verdad? Entonces le avisan al tribuno romano, llega con soldados, hasta el nombre de este tribuno está más adelante en 2 o 3 capítulos más. Claudio Lisas, el tribuno romano, toma soldados y centuriones, y los tumultos en la ciudad deberían de ser controlados inmediatamente, pues el gobierno romano estaba a cargo de todo el orden público, ¿verdad? Y dice que cuando le vieron dejaron de golpear a Pablo inmediatamente, ¿verdad? O sea, Dios libra a Pablo una vez más a través de un tribuno romano, como lo libró en otras ocasiones por diferentes formas, ¿verdad? Pero acuérdese algo muy importante, se está cumpliendo la profecía de Agabo, que le dijo, vas a ser prisionero. Esto es increíble, ¿eh? El profeta Agabo le profetiza eso y Pablo ya lo sabía y nunca deja de ir a Jerusalén. Y ahorita lo vamos a explicar porque esto es precioso. O sea, Pablo veía todas las cosas que le pasaban en su vida, la mano de Dios detrás de él. Él no se quejaba. Hermano, Pablo estaba con cepos, olvídese de las prisiones de aquí, cepos, ratas, yo no sé, calabozos de los más profundos, cantando y alabando al Señor. ¿Qué tenía este hombre dentro de su corazón? Increíble, y Dios obra un milagro y se rompen las cadenas. O sea, qué grandeza de alguien de en medio de una situación así, no ver esas cosas y ponerse a alabar al Señor. Tanto que tenemos que aprender de eso, cómo enfrentamos los problemas, hermano.
Esto es importante, ¿verdad? Entonces Dios libra a Pablo una vez más. Ya lo había librado con Galión, el cónsul romano, en Hechos 18. En fin, está cumpliéndose la profecía de Agabo. Ya es el tercer viaje, ya no puede viajar más Pablo. A partir de aquí se lo llevan preso. Ahorita lo vamos a explicar. Sí, le ponen 2 cadenas y aquí comienza el camino de Pablo a Roma. Pablo todavía no se identifica como ciudadano romano. Cuidado cuando se le hace algo a un ciudadano romano. Todavía él no se identifica porque era ciudadano romano, Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo se presenta a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús, ahí en el libro de los Efesios que estamos viendo. Y la razón de estar preso de Pablo, cuando está escribiendo el libro de los Efesios, es precisamente esto, las acusaciones que le hicieron de meter a un gentil en el templo, ¿verdad? Y estas cosas no eran ciertas, pero tuvo que ir hasta Roma, delante de Festo y de la gente allá encargada, para un juicio que duró mucho tiempo y que tuvo Pablo prisiones por bastante tiempo, ¿verdad? Fue con Félix y Festo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero detenerme aquí porque Pablo no era prisionero de nadie, Pablo era prisionero de Cristo. Y cuando tú eres prisionero de Cristo, no eres prisionero de nadie. Esto es increíble, hermano. O sea, Pablo entendía que la mano y la voluntad de Dios lo habían llevado a esta situación. En varias partes Pablo dice, mis prisiones han redundado para la gloria de Cristo y para la gloria del Evangelio. Hasta los carceleros se han convertido al Señor. Increíble. En la misma prisión. Y ahorita lo vamos a ver a esta gente que lo está queriendo linchar y matar. No pierde la oportunidad. Y ahí viene el mensaje para alcanzarlos para el Señor. Imagínense, uno pues queriendo vengarse, ¿no? No, él busca la oportunidad para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Y Pablo tenía en mente algo muy grande que está en la Biblia y que Jesús le dijo a Pilato, dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. O sea, todo lo que tú estás haciendo está ordenado por mi Padre Celestial que está en los cielos. Todo en nuestra vida, hermano, está bajo el control del Señor. Y tenemos que vivir con esa perspectiva. Y esto es lo precioso, que si hacemos eso, no somos nosotros prisioneros de nada de las circunstancias, hermano. Este es el hombre que hace que Europa explote y conozca el Evangelio y no se le ve ni un rasgo de resentimiento de nada, de todo lo que le han hecho. Lo han azotado, lo han querido matar, lo bajaron de una pared, estuvo a punto de ser ahogado en naufragios. ¿Cuántas veces no lo apedrearon? Y no tiene ningún resentimiento. Todo lo que él hace es, Cristo es la fortaleza de mi vida. Y dice, para mí el vivir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense nada más qué enseñanzas tan grandes, ¿verdad? Pablo creía en la soberanía de Dios y sabía que era la voluntad de Dios que pasara por estas circunstancias. Desde allá de Roma, escribe la carta de los Efesios, imagínense nada más. Entonces, todo esto necesitamos aprender a tener esta perspectiva, hermano. No hay manera que podamos enfrentar el mundo con sus problemas. Creemos que Dios está en el cielo en control de todas las cosas, entonces ¿por qué nos afanamos tanto cuando surgen problemas? ¿Sí? Y no podemos nosotros ser esclavos de las circunstancias, porque entonces nuestra vida es así, porque las circunstancias cambian. Estoy con un coco en Cancún, estoy hasta acá arriba. No, pues me cambiaron, el jefe que tengo es muy feo, muy gacho, no me cae bien, estoy acá abajo. Hay chismes en mi trabajo, otra vez hasta acá abajo. Y estamos así, hermano, y no podemos, los problemas, escúcheme, los problemas no son las circunstancias, sino el asunto es con qué actitud enfrento yo esas circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias que rodean mi vida no es lo que importa. Lo que a mí me interesa es con qué actitud yo enfrento esas circunstancias. Esta es la gran diferencia, hermano. Con qué actitud enfrentamos cualquier circunstancia que surja en la vida. Porque si yo creo en esto, aquí dice, y esta es la palabra de Dios, aquí dice que todas las cosas contribuyen para bien, les estoy sacando a ganchazos, todas las cosas contribuyen para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas, todas, ya les he contado los milagros tan grandes que Dios ha hecho en mi vida, lo que le pasó a mi hijo. Cuando todos veían una lesión, ahí una tormenta, una cosa negra, y Dios sacó flores de ese asunto, increíble.
Los que han oído la historia, si no, luego se la cuento. Y así, una tras otra, tras otra, tras otra. Ahí está mi mujer, ya a mis 39 años, con toda la vida que tenemos, ya tanta cosa que no nos ha pasado. Mira, ahora no se rieron, ¿eh? Si se la creen. ¿Cómo dicen cuando te preguntan los años? Perdón, 9. Y ya, nadie sabe, ¿verdad? Perdón, 9. ¿Quién sabe cuántos tiene el pastor? Perdón, 9. Bueno, entonces hay que enfrentar esas circunstancias. Esa es la diferencia de ser prisionero de Cristo o prisionero de las circunstancias, hermano. Siendo prisionero de Cristo, sirviéndole a Él, sabiendo que su mano está delante de tu vida y de todas las cosas, cambia completamente la cosa, ¿verdad? Entonces gritaban una cosa y otra y no podía entender el tribuno lo que estaba ahí. La furia de la turbia seguía, querían lincharlo y se lo llevaron en vilo, ya lo iban cargando, ¿verdad? Y empieza, y vamos a la última porción, y todos gritaban, muera, o sea, muera. Ya los soldados ya lo habían sacado, y toda la turba iba allá atrás y seguían diciendo que muera. Ahora vamos a leer desde el 37 en adelante. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, fíjate, siempre lo ves respetuoso, nunca lo ves peleando con nadie. ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, se apantalló inmediatamente el tribuno porque pues, Pablo hablaba más de 5 idiomas, griego, latín, hebreo, arameo y todo esto, ¿verdad? ¿Sabes griego? Le dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Y hubo una revuelta, me puse a estudiar los comentarios, hubo una revuelta 3 años antes de un egipcio que hizo cosas graves. Entonces el tribuno le menciona esto, diciendo, pues aquí te quieren matar, ¿no eres tú aquel que vino hace 3 años? Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, era una señal que se hacía para pedir silencio, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea a todos los judíos, diciendo, y hasta ahí nos vamos a quedar para que el domingo que entra usted sepa lo que va a decir, pero déjeme explicar esto. El historiador judío Josefo, dice que Félix, el procónsul romano en Judea, tenía legiones para vigilar todos estos asuntos, ¿verdad? Entonces Pablo ya se identifica. Y luego vamos a ver el respeto tan grande que le tenían a Pablo, el tribuno y todos ellos, no solo por ser ciudadano romano, sino que cuando alguien hablaba en griego, en latín, en hebreo, o sea, era una persona sumamente educada, ¿verdad? Sí, y dice que le permita hablarle al pueblo. Tarso de Cilicia era una provincia romana, de donde era Pablo, que tenía una universidad al nivel de la de Grecia, al nivel de la de Grecia. Y le dice que le permita hablar, y aquí viene la grandeza de Pablo. O sea, a esa gente que lo estaba queriendo matar, les va a compartir el Evangelio. Y les va a compartir a Cristo. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. Les va a presentar a Cristo como el Salvador. Y siga el domingo que entra con el capítulo 22, Mauro va a estar aquí. Ayer estaba aplaudiendo y le digo, siempre que te dejo que prediques porciones preciosas, le va a tocar al Mauro, porque es el testimonio, la defensa de Pablo, pero su testimonio de vida, cómo tiene un encuentro con el Señor. Vamos a orar, hermano. Y así como Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, y como yo lo tuve un 15 de septiembre de 1990, tú veniste hoy a escuchar la palabra de Dios, y no es casualidad. Y todos los hombres, dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y todos necesitamos de este Salvador Jesús, todos. Y la Biblia dice que si tú tienes fe en Él, en que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y que crees que Él vertió su sangre en esa cruz para que tú tengas vida eterna, y si crees que es el Hijo de Dios, y si tú te arrepientes de tus pecados y le dices, entra en mi vida, Señor, te necesito, Él entra en tu vida. Este es un acto de tu voluntad,
Yo no estoy aquí para manipular a nadie, es un acto de tu voluntad, tú lo tienes que hacer de tu corazón. Él entra, dice Romanos 10, que si crees en eso, inmediatamente recibes el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y esta es la grandeza del Evangelio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por el ejemplo de Pablo, Señor. Gracias, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para poder compartir todo lo que tú eres, Señor, todo lo que nos has dado con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la gente, Señor. Porque si tú nos tienes vivos hoy, 22 de octubre del 2017, Señor, si tú todavía nos tienes vivos, es porque seguimos siendo instrumentos en tus manos y tenemos oportunidad para compartir tu evangelio, Señor, para mostrarle a la gente lo que tú haces en la vida de las personas. Señor, te pedimos esa sabiduría, que podamos alcanzar a nuestra familia, igual que Pablo tenía ese amor por su pueblo, por los judíos, Señor. Danos esa sensibilidad para compartirle, para ser instrumentos de bendición en tus manos, para bendecir a toda la gente, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.